El Papa Francisco, el Papa argentino, porque cuando aún era Jorge Mario Bergoglio, ejerció un periodo de más de 15 años como arzobispo de Buenos Aires. Claro, un periodo que fue también bastante controvertido. Y en esa ciudad hoy los argentinos recordaron su figura y su legado en ceremonias que se han extendido por todo el país. Se nos murió el padre de todos, el padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos. Con la bandera nacional a media asta, oraciones, homenajes y llanto, Argentina se viste de luto y le dice adiós a su compatriota y una de las figuras más importantes en el mundo, el Papa Francisco. Y tenemos la certeza de que más allá del dolor que hoy tengamos en el corazón, del corazón Francisco no se va más. En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, cientos de creyentes se reunieron para orar en su memoria. Creo que hizo un gran esfuerzo por poder llegar hasta la Pascua, que es la gran fiesta de los cristianos. Lo que da sentido al cristianismo es la resurrección, y ayer pudo cumplir su misión. Y bueno, y hoy ofrecerle a Francisco desde cada lugar donde estemos la mejor flor que él puede recibir, que es una misa. Misa que se realizó esta mañana en el mismo lugar en el que Jorge Mario Bergoglio presidió la liturgia durante 15 años, mientras se desempeñaba como cardenal de Buenos Aires. Muchos, como la hermana María Ramírez, lo recuerdan bien. Lo veía como arzobispo de aquí de Buenos Aires siempre, y con mucho respeto, mucho cariño, siempre muy cercano. Un hombre muy sencillo, muy austero. En el frontis de la catedral, velas, mensajes con oraciones y homenajes del Club San Lorenzo, equipo del que el Papa siempre dijo ser hincha, se hicieron presente, al igual que lo hicieron diversas autoridades. Yo me quedo con el recuerdo de un Papa que nos representó en el mundo, que no haya venido, él siempre estuvo. Y llegó a los argentinos y a esta ciudad, a cada rincón del mundo, y nos tuvo siempre en sus oraciones. Hubo tiempo también para recordar que desde que fue electo como primer pontífice latinoamericano, un 13 de marzo de 2013, no pisó nuevamente suelo argentino, uno de los más grandes dolores de los creyentes trasandinos. Claro, para verlo, sí. Fue lo único que yo esperaba de él, porque yo tenía la esperanza que iba a venir a visitar a la Argentina, pero bueno, no se dio, pero bueno, era lo que faltaba para, por lo menos para yo verlo, aunque sea de lejos, pero no importa, pero era verlo como Papa. De igual forma fue recordado en cada iglesia del país, y otra de las más concurridas por los fieles fue la Basílica San José de Flores, lugar donde un joven Jorge Mario Bergoglio, tras estudiar para técnico químico a los 17 años, encontró su verdadera vocación, la religión. No, mira, fue un buen sacerdote. Lo vi como un papa de carne y hueso, que supo llegar a la gente, llegar a los jóvenes. Sencillez que también marcará sus funerales, a los que asistirá el presidente Javier Milei, quien antes de partir su viaje esta mañana a Roma le envió un mensaje al pueblo argentino. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Un pueblo de luto que mantendrá su duelo nacional durante 7 días para despedir a una de las más trascendentales figuras argentinas de todos los tiempos, el Papa Francisco. Siguiendo esta ceremonia que se está llevando a cabo entonces en las escalinatas de la Catedral de Buenos Aires y claro, el recogimiento, las reacciones del pueblo argentino ante la muerte del Papa Francisco. James, estamos contigo, buenas noches. Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, seguimos afuera de la Catedral de Buenos Aires. Ya pasadas las 20 horas se cerraron las puertas, pero aquí la vigilia continúa con muchas velas que han traído, incluso con algunas camisetas del equipo San Lorenzo, donde el Papa Francisco era el hincha número uno, hay que decirlo, y bastante, una decena, diría hasta ahora, siguen congregados recordándolo en esta primera noche, luego de conocerse la noticia de su descenso allá en el Vaticano. Pero durante el día, incluso durante la tarde, la Catedral de Buenos Aires estuvo a tope, es decir, no había una posibilidad de sentarse en las bancas y también había gente esperando a los costados, esto sobre todo las misas después de las 6 de la tarde, lo cual es un reflejo de lo que seguramente vamos a ver los próximos 7 días, que aquí en Argentina se han decretado como duelo nacional. Eso es una comunicación oficial que ha entregado el gobierno de Javier Milei. Hay un comunicado también que ellos entregaron a primera hora, apenas se conoció esta noticia, y una de las líneas que se puede rescatar de ese comunicado es algo que destaca directamente Javier Milei. Dice que él destaca el legado del Papa Francisco porque él vela por la vida desde la concepción, es decir, una de las tantas aristas que podría haber destacado de este papado de Francisco, pero él destacó aquello. Y otra cosa que también confirmamos durante la tarde fue que Javier Milei va a participar efectivamente del funeral oficial en el Vaticano, va a viajar en los próximos días para poder hacerse parte como la delegación argentina, obviamente tan importante. Y durante todo el día hemos estado conversando con decenas de católicos argentinos que han llegado hasta este lugar, entregando un pesar de especie de tributo, ¿cierto? Hay un sentimiento importante en términos de por qué él nunca visitó la Argentina, pero también con un cariño muy importante por representar a Argentina a nivel mundial desde esta posición. Escuchémoslos. Creo que hizo un gran esfuerzo por poder llegar hasta la Pascua, que es la gran fiesta de los cristianos. Lo que da sentido al cristianismo es la resurrección, y ayer pudo cumplir su misión. Y bueno, y hoy ofrecerle a Francisco desde cada lugar donde estemos la mejor flor que él puede recibir, que es una misa. James, tú hacías alusión a uno de los más grandes dolores del pueblo argentino respecto al Papa, y es que Francisco nunca más volvió a su ciudad. Se fue como Jorge Mario Bergoglio, como cardenal, a votar en el cónclave y nunca más volvió a Argentina. Y hay distintas especulaciones respecto a por qué no volvió. Algunos tienen una mirada de que puso a su país en último lugar, quería visitar el resto del mundo, pero la verdad es que hay muchas interpretaciones en torno a las lecturas políticas que pudieran haber existido de visitar su país. Tú ya hablabas de, por ejemplo, la difícil relación con el actual presidente Javier Milei. Recordamos lo que ocurrió con el matrimonio Kirchner, cómo se peleó con Néstor Kirchner, siendo él arzobispo de Buenos Aires, y después el acercamiento que tuvo con Cristina Kirchner. Pero la verdad es que durante el tiempo en que él fue arzobispo de Buenos Aires hubo numerosos conflictos políticos también, a propósito de sus palabras cuando era arzobispo. No, sin duda, fue una de las grandes deudas, pero también algunos argumentan hoy día de que puso al pueblo argentino primero en ese sentido para no exponerlo a crear muchas más divisiones, que su visita pueda ser polarizada o politizada por el gobierno de turno o quizás por alguno de los candidatos en un momento de elecciones. Pensemos, en estos últimos 12 años hemos vivido 2 o 3 elecciones presidenciales o legislativas, y él, bien conociendo al pueblo argentino, sabía que se podía ocupar o utilizar, y él podría llegar a hacer una imagen que vaya a dividir y crear más grieta dentro de este país. Y en términos de la relación en particular del actual presidente Javier Milei, no quiero ir tan lejos, es decir, hace 6 meses atrás, cuando se cumplieron 40 años del Tratado de Paz, ¿cierto?, de la mediación papal entre Chile y Argentina, y que Javier Milei tuvo la oportunidad de poder participar en un evento conmemorativo justamente en el Vaticano. Se rechazó esa opción, y ese desaire también habla de esta distancia en la relación, pero aún a pesar de eso, hoy estamos viendo que Javier Milei va a ser parte de este funeral en el Vaticano en los próximos días. Claro, el presidente Javier Milei se refirió al Papa como el representante del maligno en la tierra, además de dedicarle gruesos insultos como ese característico del presidente argentino. Y no quiso visitar el Papa Francisco a Argentina en 4 gobiernos distintos. Él asume cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego estuvo Mauricio Macri, estuvo Alberto Fernández, Javier Milei, y en ninguna de las 4 presidencias se produjo esa visita que era tan esperada
por el pueblo argentino. James, muchísimas gracias por este despacho desde Buenos Aires. Volvemos contigo más tarde. Muy buenas noches. Buenas noches. Cristian, es interesante esto porque se suele muchas veces tomar un poco en términos políticos esto, ¿no? De si era un papa más progresista, más conservador, pero la verdad es que Jorge Mario Bergoglio tuvo conflictos con ambas partes, digamos, tuvo conflictos muy importantes con el gobierno kirchnerista por defender algunas de las políticas de la Iglesia Católica, y también luego fue muy criticado por el gobierno de Javier Milei, incluso con duros epítetos y duros insultos. O sea, era alguien que con cualquier sector político, digamos, podía tener enfrentamientos cuando le tocaba defender las posiciones que él consideraba correctas por parte de la Iglesia Católica. Sí, efectivamente, yo creo que el Papa Francisco no cae en el molde típico de si es más progresista o más conservador, ¿eh? Hay ciertos ámbitos de su pensamiento que yo diría que son de un sacerdote, obispo y papa bastante tradicional respecto del magisterio de la Iglesia, y en otros parece muy revolucionario. Entonces yo creo que en eso también él fue un hombre suficientemente libre para ponerse por arriba de esas discusiones. Y yo estoy de acuerdo con lo que hemos escuchado respecto de que probablemente esa es la razón de fondo por la cual él decidió, habiendo visitado casi todos los países, al menos de América del Sur, lo visitó todo, no haber visitado Argentina, ¿no? Para evitar la utilización política de su figura. Bueno, y vamos a poder conversar en los próximos días mucho más profundamente de todo esto que dices tú, que él en cierta forma y en algunos aspectos fue muy revolucionario y en otros fue muy conservador. Por ejemplo, en las políticas pro vida fue muy conservador, en acoger a los homosexuales, pero no dar cabida a la posibilidad de una unión homosexual por la Iglesia. Y bueno, y así un montón de... Las mujeres, nombró nombró una gobernadora del Vaticano, la mujer que manda el Vaticano es una monja, una mujer, pero no se abrió a la posibilidad de que las mujeres sean sacerdotes. Por lo tanto, tiene estas dos miradas. Por un lado, la revolución, el abrir espacios, pero no cambiar ni una coma del dogma. Claro, yo creo que ahí hay algo de, primero, desatar procesos. No lo voy a hacer todo yo en el tiempo que tenga, porque esto, para que sea duradero, de alguna manera, tiene que ser algo en comunión con la mayor parte de la Iglesia, aun cuando no todos van a quedar siempre felices con las distintas decisiones que se tomen. Entonces, primero, desatar procesos, yo creo que es muy importante. Y segundo, también ser capaz de escuchar. Nuevamente, insisto, el último sínodo es sobre la sinodalidad, evitar una Iglesia estrictamente vertical, hacerla más participativa, no hacerla tan europea y occidental, sino que ir a ver qué es lo que opinan los cristianos, los católicos y las católicas de Asia, de África, y realmente considerar, para evitar un poco este clericalismo que nos tiene, digamos, muy entrampado y cuya inercia es muy fuerte. Muchas gracias, Cristian, por habernos acompañado hoy. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, que esté muy bien. Vamos a dar pie a la edición.